unos momentos le hablábamos sobre los índices delictivos que han aumentado en el país, los índices de alto impacto. Para hablar precisamente sobre este tema, le saludo con mucho gusto al doctor Francisco Rivas. Él es director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, quien nos acompaña esta noche en el estudio. Francisco, muy buenas noches. Qué gusto verte. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Cuéntame, por favor, son alarmantes los datos de este informe mensual que ustedes pues han dado a conocer hoy por parte del Observatorio Nacional Ciudadano. Pues son alarmantes porque si pensamos en todo lo que se ha gastado en los últimos 20 años en materia de seguridad y los pocos resultados que todavía tenemos, pues sí deben llamar a una urgencia de las autoridades, a una acción importante de las autoridades. Seguimos viendo a la Federación interviniendo en acciones que le competen directamente a los gobiernos locales y seguimos viendo a gobernadores que incumplen con el mandato constitucional que se les da, que es precisamente el de garantizar la seguridad para sus ciudadanos. Si pensamos en el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, en donde pues no estamos viendo en lo absoluto a la autoridad estatal hacer algo por garantizar la seguridad de sus ciudadanos, ni siquiera dar la cara o rendir cuentas sobre por qué no se ha logrado avanzar, pues es muy preocupante. Tamaulipas, por ejemplo, en el caso del secuestro, tiene una tasa de 5.19 secuestros por cada 100,000 habitantes, en los primeros, en el acumulado de enero a septiembre, cuando la tasa nacional por cada 100,000 habitantes es de ni siquiera uno, o sea, es de 0.92. Y entre el primero y el segundo lugar estamos hablando de que el primero está al doble del segundo lugar, o sea, el segundo lugar en secuestros es Tabasco en tasas y tenemos una tasa de 2.73. O sea, estamos en una condición en Tamaulipas desbordada que tampoco se ve hacia dónde o cuándo podrá resolverse, porque no hay un esfuerzo local por reconstruir las instituciones. Francisco, otro dato alarmante es que en septiembre tan solo cada 30 minutos se abrió una investigación por homicidio doloso en el país. Hay estados del país donde los índices de homicidios dolosos pues literalmente no bajan pese a los esfuerzos de las autoridades. Exactamente, mira, el caso del homicidio doloso, pues si nosotros vemos el agregado nacional, vemos que casi todos los delitos bajan a excepción del homicidio doloso. El homicidio doloso es el delito que ha venido subiendo en los últimos 5 meses y si comparamos el 2015 con el mismo periodo del 2014, o sea, no solo septiembre, sino el acumulado de los primeros 9 meses, pues vamos a encontrar que hay un 6% más de homicidios en 2015 que en 2014, cuando a lo largo de los últimos 3 años y medio habíamos visto un descenso marcado y constante. Lo más preocupante ahí también, de nuevo regresamos a lo local, es que tanto Guerrero como Sinaloa, que son las dos entidades punteras en esta materia, son dos entidades que, entre otras cosas, ni siquiera reportan adecuadamente. Guerrero tiene una tasa de casi 42 homicidios por cada 100,000 habitantes. La tasa nacional en los primeros 9 meses es de 10.45, o sea, estamos hablando 3 veces y medio mayor, y Sinaloa tiene el segundo lugar, una tasa de 24.49, o sea, ves que también otra vez entre el primero y el segundo hay una gran diferencia. Pero tanto Guerrero como Sinaloa tienen dos eventos que nos hacen ver que estos números no son los números que deberíamos confiar en ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, conocemos que en las dos entidades ha habido homicidios múltiples y estos homicidios múltiples nos deberían arrojar que las averiguaciones previas son diferentes al número de víctimas presentados, porque sabemos que no se abre una averiguación previa por cada víctima. Es decir, en un evento delictivo donde mueren más de una persona se abre una sola averiguación previa y puede haber 5, 6, 8, 10 víctimas, como es frecuente en Guerrero o en Sinaloa. Sin embargo, ahí siempre coinciden o casi siempre coinciden el número exacto de averiguaciones previas con el número exacto de víctimas. Esto nos hace pensar a malos registros. Y como recordarás, en este mismo espacio yo presenté el estudio de homicidio que hicimos hace aproximadamente 5 meses, y ahí nos dimos cuenta por solicitudes de transparencia que tampoco se están reportando adecuadamente las fosas clandestinas. Es decir, Guerrero, que tiene este hallazgo constante de fosas clandestinas, no están siendo reportadas ni las averiguaciones previas ni las víctimas. O sea, no hay una investigación, no hay interés por darle justicia a esas personas que perdieron a alguien y que no saben dónde está.
Otro estado que preocupa es Michoacán. Ahí, ¿cómo vamos en los índices de delictivos de alto impacto? Mira, yo estuve ayer en Michoacán, precisamente tuve la oportunidad de reunirme con algunas autoridades y lo que me preocupa un poco es que parece ser que en este entusiasmo por venimos llegando y estamos trabajando y algunas cosas han mejorado, porque hay que reconocer que algunas aparentemente han mejorado, se está un poco considerando como tal vez menos importante el problema de lo que en realidad es. Michoacán sigue teniendo un problema importante, la zona de Tierra Caliente sigue estando en condiciones extremadamente graves y no se ha resuelto absolutamente el tema de las policías rurales. Como sabemos, se incorporaron policías que no eran policías, ciudadanos que algunos tenían la buena voluntad de ser policías, otros no sabemos quiénes son y si incluso estaban del lado de la criminalidad. Son personas que pero no cumplen con los requisitos para ser policías, que no pasaron por los mismos procesos y hoy pues tenemos un desajuste y entre otras cosas tenemos un gran incumplimiento del Estado que no ha logrado tampoco pagarle ni siquiera los sueldos que les garantizó, ni garantizarle las mínimas condiciones para que puedan ejecutar sus funciones de policías. Entonces tenemos a estas personas armadas o semiarmadas con algún tipo de reconocimiento oficial, que están fungiendo como policías, pero que no están ni capacitadas, ni estamos garantizando de que sean realmente las personas que deberían estar cumpliendo con funciones policiales. Francisco, por último, preguntarte qué es lo que está fallando. Tal vez es la estrategia o no hay voluntad política o tal vez la seguridad de quien está en manos, por ejemplo, de los policías, ha llegado a tal grado de corrupción que ya no están haciendo efectivamente su trabajo. ¿Qué es lo que está fallando? Pues no es una, son varias cosas. Algunas ya las señalaste. Hay estrategias que no están conectadas a diagnósticos y por lo tanto pues van las estrategias por un lado y la realidad va por otra. Por otro lado, tenemos autoridades, en algunos casos coludidas. Creo que los casos de Guerrero constantes que hemos escuchado sobran decirlos, todos los conocemos. Tenemos situaciones en donde no se ha trabajado por generar instituciones. Y otro aspecto que no es menor es la colaboración entre sociedad civil y gobierno, que es alterna y que depende mucho de la buena voluntad de algunos, pero no está institucionalizada, cuando sabemos que cuando se involucra la sociedad civil es en esos casos que se han logrado éxitos relativos, como por ejemplo el caso de Chihuahua, que es uno de los éxitos relativos mayores que tenemos en el país, y que pues entonces los ciudadanos que queremos hacer algo en muchos casos somos callados. Quiero nada más cerrar con una cosa que sí me preocupa y voy a hablar del Distrito Federal y del Estado de México. Las autoridades locales no están atendiendo adecuadamente el secuestro y se lo están dejando a la Federación y eso es de nuevo una falta de responsabilidad de nuestras autoridades. Perfecto. Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias por esta entrevista y por venir esta noche al estudio. A ti, buenas noches. Gracias y muy buenas noches. Pues es momento de ir a una